Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este estudio precioso del Salmo 119, algo en lo que vemos la mano de Dios y el Espíritu Santo tratando de llevarnos a todos aquellos que estamos estudiando este Salmo en este momento en diferentes partes del mundo, acompañándonos, y el Espíritu Santo queriendo llevarnos a ver la vida de Cristo, el amor de Cristo por la palabra, la consagración de Cristo a la palabra de Dios, y algo en lo que nosotros debemos tener ese deseo también, seguir ese ejemplo del Señor Jesucristo, en el que Él fue sustentado todo ese tiempo que Él ha vivido aquí en la tierra como un hombre 100% y 100% Dios, pero aquí como hombre en esta tierra, Él necesitó aprender a ser sustentado, vivificado, levantado, ayudado por la palabra de Dios. Estamos aquí en el versículo 58, pero quiero leer de nuevo el 57, donde tenemos este cántico que es el octavo coro más bien, donde habla acerca de la porción. El Señor es mi porción. He dicho que guardaré tus palabras, y esto me quedó grabado a mí, y el último programa fue titulado así, Mi porción es Jehová, porque realmente yo siento que esa es mi porción. Esa es la única porción que realmente me importa, que me interesa tener. Podamos tener muchas otras cosas, títulos, profesiones, carreras, asociaciones, contactos, podamos tener reconocimientos y premios, pero si Cristo no es nuestra porción, entonces es porque hemos sustituido las porciones que el hombre puede dar y no haber tomado la única porción que interesa. Cristo, el Señor, Él es mi porción. Jehová es la porción mía, gloria a Dios. La iglesia ha adoptado todo tipo de porciones que no le proporcionan nada. Ha adoptado las porciones de la prosperidad, las porciones del mundo, las porciones del misticismo, las porciones de la religión, las porciones del legalismo, las porciones del reconocimiento, las porciones de la diversión, del espectáculo, de tantas cosas que no aprovechan al alma. Que el creyente hoy pueda decir: mi porción es Jehová. El Señor nos ha asignado esta porción, así como nosotros, siendo ese sacerdocio verdadero, real, el sacerdocio que en aquel tiempo era la tribu de Leví, pero ahora somos todos los creyentes, todo aquel nacido de nuevo, todo aquel regenerado por el Espíritu Santo, todos aquellos cuyos pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, son el sacerdocio real. Por lo tanto, tú debes estar conforme, satisfecho, pleno, completo, en que Jehová sea tu porción. Aleluya. No hay porción más grande. A Judá le había sido dada una porción doble, y a ti y a mí nos ha sido dada una porción doble. Oh, bendito Señor.
una porción doble de Cristo, del Espíritu Santo. El Evangelio de Cristo es la porción doble para cada uno de nosotros. Por lo tanto, con esta porción que es Jehová para mí, es que yo puedo guardar las palabras del Señor. Alabado sea su nombre. El versículo 58 dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí, según tu palabra. Esto es algo que había visto en el programa anterior y le mencionaba a los hermanos en la predicación última aquí en la iglesia, en el que pedimos y suplicamos aquí, dice: de todo corazón yo supliqué tu presencia. Pero la presencia del Señor, hermanos, se hace manifiesta por la palabra de Dios. La presencia del Señor no se hace manifiesta porque hagamos mucho ruido, porque gritemos mucho, porque toquemos instrumentos fuertes, porque tengamos un ritmo un poco más movido. Oh, mire, es tan poco lo que se entiende acerca de la presencia de Dios. Yo necesito entender más acerca de qué manera es que la presencia del Señor se hace manifiesta. ¿Y sabe qué? La presencia de Dios solamente se hace manifiesta sobre el Cordero inmolado, la sangre de Cristo. Sin sangre, no solo que no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, tampoco está su presencia. Y vemos que los creyentes gritan, aclaman que la presencia y la gloria y todo esto, pero no quieren su palabra. Por lo tanto, no pueden tener su presencia, no pueden tener su gloria. Este cristianismo no es algo en el de sentir una experiencia esotérica, no es participar de un fenómeno emocional, sino de una fe segura, certera, consistente en la palabra de Dios. Por eso tenemos personas corriendo de un lugar al otro para poder, dicen, acquire the fire, agarrar el fuego, ser avivados por el fuego, ser tocados por el fuego, y que la presencia de esto y lo sobrenatural de lo otro y el despertamiento de no sé qué venga a tener una experiencia. Sí, claro que sí. No, sí, el enemigo está muy encargado de eso, no se preocupe. Satanás y todos los espíritus de demonios están muy ocupados en darles una experiencia a mucha gente y tristemente a muchos que son cristianos. Cristianos corriendo de un lugar al otro, conferencias para poder tener una experiencia. Una experiencia, eso es lo que quieren, una experiencia. Mire, el Señor no te dará tendrás una experiencia si buscas una experiencia, pero no será una experiencia con la palabra. El Señor quiere que tengamos una experiencia con su palabra, y su palabra es fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Si tú no quieres su palabra, tú no quieres ser levantado, corregido, exhortado por la palabra de Dios, entonces, ¿de qué experiencia estamos hablando? Por empezar, es la experiencia del nuevo nacimiento. Y luego es la experiencia fuerte de la santificación por la fe, y será por su palabra. Por eso los creyentes no crecen, hermano. No, porque yo voy a esta iglesia porque ahí hay un mover del Espíritu Santo, y a eso le llaman, como en Argentina se dice, a pito y matraca. ¿Usted sabe lo que digo? Barullo, ruido, grito, gente rodando por el suelo. A eso le llaman una manifestación del Espíritu Santo. No conocen al Espíritu Santo. No tienen idea de quién es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo se mueve realmente, hermanos,
Mire, suceden cosas que el hombre no puede producir, que el hombre no puede manufacturar, que es imposible que la mano del hombre pueda fabricarlas. Cuando el Espíritu Santo realmente se mueve, es porque la palabra de verdad está entrando en los corazones como una lanza, como una espada de doble filo, arrancando del corazón lo que solamente el poder de la palabra de verdad puede hacer. La palabra de la cruz, que es poder, es poder, es poder. Gloria a Dios. La manifestación del Espíritu Santo, salvación. Aleluya. Bautismo con el Espíritu Santo. Creyentes realmente siendo usados por el Señor. En los dones del Espíritu. La palabra hablada. Tocando las vidas. Redarguyendo, corrigiendo, exhortando. Enderezando. Quitando, sacando, poniendo. Oh, gloria a Dios. Arrancando. Plantando. La palabra de Dios hace esto. Se tiene una idea muy errónea de lo que se supone que es el Espíritu Santo moviéndose. Por lo tanto, las personas siguen buscando una experiencia. Ven a tener una experiencia con Dios. Sin amor a la palabra, no hay experiencia de nada. Habrán experiencias, sí, con espíritus de demonios, pero no será una experiencia con Cristo. Este es Salmo 119. Oh, gloria a Dios. Este hombre que ha escrito este salmo, haya sido David u otro, este sí tenía una experiencia con el Espíritu Santo. Y este salmo sabemos que mayormente ilustra a Cristo, nos muestra a Cristo. Entonces, si nosotros vemos, si nosotros logramos entender que este salmo muestra a Cristo, la vida de Cristo, nos damos cuenta de que la experiencia, aleluya, que él tenía era muy cercana al Padre, estrecha al Padre por la palabra siendo enseñado, por la palabra siendo sostenido, por la palabra siendo satisfecho, por la palabra siendo consolado. Oh, gloria a Dios. Suplicaba de todo corazón por la misericordia del Señor, por su palabra. ¿Se da cuenta? Esta es la experiencia que necesita la iglesia. Una búsqueda del Señor, una búsqueda de su justicia, una búsqueda por la santidad. Esa es la experiencia. Esa es la manifestación del Espíritu Santo necesaria. Los dones del Espíritu acompañan al creyente, pero no son estas señales por las cuales nosotros andamos y corremos detrás, sino vamos detrás de la palabra de Dios. Vemos una súplica por la presencia y de todo corazón. Pero suplicamos su presencia ¿para qué? Dice el versículo 58, para que Él tenga misericordia. ¿Dónde están los cultos pidiendo misericordia? Las conferencias pidiendo misericordia. No hay, ¿verdad? No, una experiencia. Queremos una experiencia esotérica. Queremos recibir el fuego. Y a esto entonces le llaman la manifestación del Espíritu. Me preocupa muchísimo porque estos creyentes que tienen un entendimiento erróneo acerca de la manifestación del Espíritu, de la presencia de Dios, son fácilmente engañados por el movimiento místico de la nueva era que tenemos hoy en todo el mundo. El 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Oh, gloria a Dios. Vea esta palabra. Esto es
un mover del Espíritu. Cuando la palabra del Señor nos es presentada fielmente, en el que las personas empiezan a buscar y decir, hay cosas en mí que no le agradan al Señor. Yo consideré mis caminos. Oh, gloria a Dios, volví mis pies a tus testimonios. De regreso a la palabra. Vuelvo a la palabra, vuelvo a la Biblia, vuelvo a correr a la palabra de Dios, a buscar en la palabra lo que yo necesito para mi vida, para la piedad. Es decir, yo estoy haciendo un análisis yo de mis propios caminos, no del camino del otro, sino de mis caminos. Y me he dado cuenta que me he desviado. Mucho, poco, pero me he desviado. Por lo tanto, volví mis pies a sus testimonios. Alabado sea el nombre del Señor. Como hemos dicho anteriormente, todos los salmos presentan a Cristo en sus roles de su expiación, de su mediación, de su intercesión. Algunos de los salmos parecen ser lo opuesto a lo que Cristo haría o pensaría. Sin embargo, debemos recordar que cuando ese es el caso, está presentando el rol intercesor de Cristo, cuando Él se pone totalmente en nuestro lugar. Este versículo también habla de Cristo. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Sabemos que Cristo nunca tuvo que volver sus pies a los testimonios del Señor, porque Él siempre guardó los testimonios del Señor. Sin embargo, en este pasaje vemos a Cristo tomando nuestro lugar. Aquí nuestro Señor proclama el hecho que Él miró sus propios caminos y se dio cuenta que en Él mismo, como un hombre, Él era insuficiente como hombre. Él, por lo tanto, determinó dirigir su vida en toda capacidad hacia la palabra de Dios. Y ese debe ser nuestro ejemplo. Si uno no conoce la Biblia, ¿cómo podrá uno guiar sus pasos por la Biblia? Por supuesto, la respuesta a esta pregunta es obvia. Uno no puede vivir conforme a lo que no conoce. Trágicamente, la mayoría de la iglesia es ignorante de la Biblia. Como decía recién, piensan que una manifestación del Espíritu es mucho grito, mucho ruido, mucho salto, mucha gente cayéndose al suelo. Y eso piensan que es la manifestación del Espíritu. No conocen la Biblia. ¿Cuántos creyentes separan un tiempo todos los días para estudiar la palabra de Dios? Aún muchos predicadores ni siquiera hacen esto, mucho menos los laicos. Consecuentemente, la mayoría poco conoce lo que la palabra de Dios dice realmente. Como resultado, las vidas no están guiadas por la verdad de la palabra, sino por otras cosas. Y tal situación siempre trae problemas. De hecho, todo problema de una manera u otra se debe a una ignorancia de la palabra de Dios. Todo aquello que tú ignores de la Biblia, de alguna u otra manera, te traerá problemas. Y mismo la palabra del Señor dice que por falta de conocimiento es que el pueblo de Dios perece. El versículo 60 entonces dice, hay una determinación aquí, dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Son tus pasos así de rápidos para guardar la palabra de Dios? ¿Para obedecer al Señor? Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Bueno, solamente puede decirse de Cristo. Solamente el Mesías se apresuró y no se retardó en guardar los mandamientos del Señor. Abraham en Génesis 22:3 se apresuró y no se retardó en guardar los mandamientos dados a él. Aunque su obediencia no fue siempre perfecta, en efecto Jesús es el verdadero Abraham. Moisés, él
Él se apresuró, él no tardó en guardar los mandamientos del Señor, en todo aquello que el Señor le dijo, en cada uno de esos preceptos que el Señor le indicó allí en el monte. Y le dijo, mira que hagas todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y así mismo vemos que Moisés se apresuró y no se retardó en guardar la palabra de Dios. El sentido de este versículo dice que la cosa más importante del mundo para el Mesías era guardar los mandamientos. Por lo tanto, él se apresuraría en aplicar las Escrituras. Cuando recibes una palabra aquí en la iglesia y se te predica una palabra y tú sabes que es bíblico y tú sabes que tú debes aplicar esa palabra en tu vida, ¿te apresuras tú? ¿O será que tú tardas en guardar los mandamientos? Yo más bien veo una tardanza, veo una gran demora. Recuerda cuando Abraham intercedió por Lot, su sobrino, y entonces los ángeles fueron enviados allí a Sodoma y Gomorra para salvar. El único objetivo que tenían esos ángeles ahí era sacar a esa familia de Sodoma y Gomorra, y sin embargo Lot dice, no, vengan, pasen, él estaba tardando, estaba demorado. Hay mucho creyente demorado en guardar la palabra de Dios, demorado en obedecer, demorado en creer, demorado. Son lentos para oír, tardos, duros de cerviz. Son lentos y son demorados para hacer la obra de Dios. También no se apresuran a que la obra de Dios finalmente sea hecha, llevar a cabo lo que debe ser realizado para ver almas salvas, demorados. Pero no fue así con el Mesías. Siempre dispuesto, siempre sus pies rápidos para guardar la palabra de Dios. Siempre dispuesto, siempre el diligente para predicar, para enseñar, para orar por los enfermos. Oh, siempre, siempre presto para hacer la obra de Dios. El versículo 61 dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Oh, gloria a Dios. Ante circunstancias y demoras y situaciones y dificultades, aflicciones, distracciones, impíos, persecución, oprobio, oposición, que puedan rodear y que han rodeado la vida del Mesías, aún así no me he olvidado de tu ley. Aleluya. Guardo la palabra de Dios en mi corazón y soy vencedor por aquellas palabras de vida eterna que han sido guardadas en mi vida. Este es otro pasaje que puede referirse a hombres malvados buscando destruir la vida de David, buscando destruir la vida del siervo de Dios. La idea que suficiente fe y una confesión positiva de la palabra va a ahuyentar toda actividad satánica no es bíblica. En realidad, la gran fe debe ser probada grandemente. Estos impíos aquí mencionados, dice compañías de impíos. Incluían los fariseos, los saduceos, los herodianos, que le robaron a Cristo hasta lo inimaginable. Buscaron robarle a Cristo todo lo que pudieron. Me refiero a su debido lugar y posición, su honor, su carácter, su reputación. Lo difamaban, hablaban cosas falsas de él. No reconocían la posición que él tenía. Lo deshonraban. Sin embargo, aquí dice el texto que él confió en la palabra de Dios para libertarle. No me he olvidado de tu ley. El guardar de la perfecta ley no mantenía alejada a estas compañías de inicuos, ni tampoco la actividad insidiosa de ellos, pero que sí daba consuelo que
que ninguna otra cosa puede proporcionar. Aún en medio de ser rodeado, como dice aquí, de compañías de impíos, de todas maneras, el gozo del Señor es mi fortaleza. Gloria a Dios. 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. El sentido de este salmo y de este pasaje es que ni el sufrimiento ni la tranquilidad podrían debilitar el afecto del corazón por las Escrituras. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito sea su nombre. Nada puede debilitar el amor por la palabra de Dios. Nada debe debilitarlo. Escuche. Ninguna situación, ningún problema. Y aún momentos buenos en nuestra vida, en lo que todo es bonanza, en lo que todo es prosperidad. Jamás tampoco esos momentos buenos deben debilitar el afecto del corazón nuestro por las Escrituras. Recuerde a Pablo y a Silas en Filipo, que ilustró estos dos versículos aquí, el 61 y el 62. Ellos habían sido cruelmente azotados, brutalizados y dolorosamente confinados al cepo. Oh, ellos estaban allí en cadenas y con gran dolor. Pero ese trato que ellos sufrieron no afectó la fe de ellos, la creencia de ellos, ni enfrió el apego de ellos a las Escrituras, porque a la medianoche ellos oraron y cantaron alabanzas a Dios. La fe declaró estos sufrimientos como justos, mientras que la razón los sintió como sin piedad. Por eso dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Es decir, lo que sea que esté pasando, Señor, es tu justo juicio, Señor, pero de toda manera me levanto a alabarte. Que sea así nuestro sentir también. El versículo 63 dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Encontrar de estos compañeros, hermanos, no es fácil en este tiempo que estamos viviendo. El criterio es tus mandamientos y no las reglas, reglamentos y tradiciones de hombres. Los compañeros del Mesías no fueron los líderes religiosos de su tiempo. Sus amigos eran pescadores, recolectores de impuestos y aquellos a quienes él libertó de los poderes de las tinieblas. Esos eran sus compañeros. Ellos tenían un simple amor por la palabra de Dios y por él. Como aquel entonces, hoy también aquellos que se adhieren a la palabra de Dios tendrán poco compañerismo con aquellos de la jerarquía religiosa, sean quienes sean. Es imposible poder hacer compañerismo con estas personas. No hay amor, escuchen, no hay amor por aquellos que son de la jerarquía religiosa, de aquel entonces y los de hoy también. Esto solo eleva el oprobio, porque el mundo piensa y dice que la única integridad que se reconoce es con los de la compañía de líderes religiosos elegidos por hombres. Pero es mucho mejor ser aceptado por Dios y ser rechazado por el mundo y la iglesia apóstata que ser aceptado por el mundo y la iglesia y ser rechazado por Dios. Encontrar el compañerismo en Cristo, aunque no tengamos ningún otro compañero. Pero qué lindo es, hermano, quiero que sepa. Y yo lo he experimentado y lo experimento. Qué hermoso es ser compañero de aquellos que le temen al Señor, que aman su palabra, que guardan sus mandamientos. Son pocos de estos compañeros, pero qué bendición es poder encontrarlos. Este versículo 63 es algo que nos enseña en que necesitamos de estos compañeros y necesitamos pedir al Señor que traiga a nuestras vidas, a nuestros ministerios, amén, de este tipo de compañeros.
Los compañeros del Mesías no eran los líderes religiosos de su tiempo. Y los líderes religiosos de este tiempo presente, lamentablemente, no son compañeros de nadie. Porque ellos buscan otros intereses, ellos buscan sus propios intereses y no lo de Cristo. No buscan edificar las almas, sino que buscan ellos ganancia propia, ¿sabe? El versículo 64 dice así: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Una vez más, la petición es hecha por el Mesías para ser enseñado la Biblia por el Espíritu Santo. Si el Señor Jesús necesitó clamar a Dios para que la palabra le sea enseñada, piense por favor en qué posición nos coloca esto a usted y a mí. Unos 300 años más tarde, Isaías profetizaría diciendo: Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. Oh, qué hermoso que el Señor pueda darnos esta lengua de sabios, que el Señor pueda despertar mi oído para oír como los sabios, aleluya, para poder hablar palabras al cansado y despertar todas las mañanas oyendo la voz del Señor. Y sobre esto el comentarista Williams dice: como la adversidad del versículo 61 falló en apartar a nuestro Señor de la Biblia, también la prosperidad del versículo 64 no debilitó su fidelidad a ella. Por el contrario, la abundancia de las misericordias experimentadas por él intensificaron su amor por los estatutos de Dios. Cuán a menudo es lo contrario con los hombres. La adversidad por un lado y la prosperidad por el otro debilitan de la lealtad al libro sagrado. Es real. A veces por un problema somos debilitados en querer oír en la fidelidad a la palabra de Dios. Y por otro lado, si somos muy prosperados y todo va bien, también somos debilitados en la lealtad a la palabra de Dios. Y con esto pasamos al 9º coro, a partir del versículo 65, que dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Quiero que usted vea la insistencia a la palabra de Dios. Bien has hecho con tu siervo. Todos los juicios del Señor son buenos. Todas las decisiones del Señor son perfectas, son honestas, son necesarias, son justas. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. El autor de este salmo se refiere a él mismo como tu siervo. Y este término es un término familiar al rey David. La fidelidad a la palabra asegura las bendiciones del Señor. Él no honra nada más. Esta estrofa enfatiza el argumento del salmo que las escrituras inspiradas por Dios hacen sabio al hombre para salvación, para enseñar, para redarguir y producen una perfección moral. El que habla aquí es siempre el Mesías. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Quiere decir, tratas bien a tu siervo, conforme a tu palabra. Fidelidad a tu palabra asegura las bendiciones del Señor. El Señor no puede honrar otra cosa fuera de una fidelidad a su palabra. Si nosotros nos suscribimos a su palabra, si nosotros somos cuidadosos en investigar si la palabra dice o si la palabra no dice, si está o no está allí, si es o no es bíblico,
Y aunque podamos fallarle al Señor, obviamente, y quizás a veces nuestros pasos sean inciertos, pero un temor a la palabra, a buscar lo que está allí escrito, nos va a librar del maligno y va a librar nuestro paso de entrar en un camino de mentira, y el Señor nos guardará para mantenernos en el camino de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es todo por hoy y seguimos con este 9º coro en el próximo programa aquí en Libre al Fin. No se lo pierda y no se olvide de compartirlo con otro. Que el Señor les bendiga. Estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción.
Hola, te habla Cristina Herrera. Quiero invitarte a que escuches el programa Libre al Fin, conducido por Karina Guidi. Una programación donde serás ministrado con estudios profundos de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, y en Él somos verdaderamente libres. Así que conéctate de lunes a viernes para que escuches Libre al Fin en la voz de Karina Guidi. Si tu fe no está en Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz, solamente allí y nada más que allí, despojándote de todo lo demás, en lo que se encuentra o se pudiera encontrar tu confianza y dependencia para ser salvo primero o para vivir la vida santa para Dios. Cualquier otra cosa donde está tu dependencia ahora. Who am I that you would reach out your hands? Who am I that you would give me strength to stand? A sinner such as me, so unworthy and unclean, I should have been the one they crucified. But at the cross, you laid down your life so I could find mine. No, I've never known a love like this before.
Hallelujah. Don't go too far. Don't go too far. What they are singing about is the theme. You may be seated. It is the theme of this camp. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about what He did at Calvary. Just remember, if you don't remember anything of this camp, remember this. He loved you enough. He loved me enough that He went to a cruel, rugged cross to deliver you and I, to save you and I, to set us free and to make us free. Pick it up with that second verse and sing it on out to the end if you can. Saved by grace through faith, when you came, you made a way. Now whosoever will may come and be free. 'Cause at the cross, you laid down your life so I could find mine. Oh, I've never known a
yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán,
quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a